Hola, ¿qué tal? Soy el maestro José Antonio de la Cruz Canaval. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Villarrica y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón, ambas con sede aquí en la ciudad de Veracruz. Voy a tratar un tema en esta clase nuestra relacionado con la sucesión testamentaria. Tenemos que hay dos tipos de testamento en cuanto a su forma, el ordinario y el especial. Ordinario es público abierto, notarial cerrado, autógrafo. El especial es a su vez subdividido en privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. Aquí tengo unas diapositivas que vamos a ver y mencionamos que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. ¿Por qué decimos que es un acto jurídico unilateral? En primer lugar, acto jurídico es porque debe cubrir una especie de formalidad ante la ley. Unilateral porque es el acuerdo de voluntad de una persona, del testador. Personalísimo porque nadie puede influir en la decisión de la persona. Y un poquito más adelante vamos a ver cuáles son las causas por las que un testamento se declara nulo. Revocable porque aún y cuando haya un testamento, en cualquier momento el testador, el autor del testamento, puede revocarlo en favor de quien él considere. Y libre, porque no puede haber coacción. Nadie puede presionar al testador para que emita su testamento en cual o en cualquier tipo de sentidos. Por el cual una persona capaz, esto quiere decir que la persona debe de gozar de capacidad jurídica y también debe estar completamente en sus 5 sentidos. Y que dispone de sus bienes porque obviamente va a disponer de algo suyo, no puede disponer de cosas de terceras personas. Derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. El testamento en sí surte sus efectos una vez que viene la muerte, que llega la muerte, entonces ahí se inicia propiamente la vigencia del testamento. Antes está ahora sí nada más la voluntad del testador. Seguimos viendo que dice libertad del testamento. El testamento es nulo, hecho bajo amenazas. Como mencionaba, el testamento debe ser libre, no debe haber ningún tipo de coacción. Amenazas contra de su persona o de sus bienes. Esto es, si alguna coacción, mira, si no me dejas tal o cual cosa, yo voy a hacer esto. No, el testamento debe ser libre. O de contra de su persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus parientes. No debe haber amenaza, no debe haber ningún tipo de coacción. Y también yo siempre digo en mis clases que el testamento también debe ser expresado en un momento en que el testador se encuentre completamente tranquilo, que no haya suscitado ningún tipo de conflictos con los familiares o con las personas que pretende dejarle sus bienes o derechos. Porque luego es muy triste en la práctica que nos encontramos que en algún momento de ira, de molestia con la familia o con la persona a la que pretende dejarle sus bienes, cambia el testamento y por alguna circunstancia fallece la persona, el testador, y a la persona, que ahora sí, en la vida lo hemos visto, en la vida práctica, que lo ha cuidado, que lo ha mimado, vamos a llamarle de alguna forma, se queda sin nada por algún momento de ira, de enojo del testador. Entonces hay que dar siempre certeza a las personas que amamos y no dejar problemas. Es duro el testamento captado bajo violencia, fraude, dolo y error. O sea, que no exista ninguno de los vicios del consentimiento. Ya estamos en esta fase, ya hemos visto también cuáles son
por los que los contratos se declaran nulos, que son precisamente estos vicios del consentimiento: el fraude, el dolo, el error, y yo me atrevería también a decir la mala fe. Seguimos adelante y mencionamos la capacidad para testar. ¿Quiénes son incapacitados, ahora sí, en contrario censo, para testar? Los menores de 16 años, sean hombres o mujeres. Aquí la ley, como en la actualidad muchas legislaciones y en nuestro país no puede quedarse atrás, el hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. Nada más, la única condicionante es que los que no sean menores de 16 años para ser capaces de testar, de dejar testamento. Los que habitualmente o accidentalmente disfruten de cabal juicio. O sea, la persona debe estar consciente, lúcida, para poder testar, para poder heredar. Dice, es válido el testamento hecho por una persona con discapacidad intelectual en un intervalo de lucidez. Aquí hay ahora sí, una contradicción de lo que mencionamos hace rato, pero nuestra ley así no lo refleja, con tal de que al efecto se observen las prescripciones de los artículos siguientes. Bueno, aquí dice el articulado. O sea, aquí también debe ser una persona lúcida y que también, bajo un certificado médico, el profesionista, el profesional de la salud que cuida a la persona, que vigila de la salud de la persona, asiente de que es una persona lúcida, y también se mencionan otros peritos, pero eso ya sería mencionarlo en la cuestión de los juicios sucesorios. Pero estamos hablando aquí de la sucesión testamentaria. Por la premura de los tiempos, vamos a ver los tipos de testamento. Como mencionamos en un principio, son, en cuanto a su forma, ordinario y especial. En cuanto al ordinario, se subdivide en público abierto, notarial cerrado y autógrafo. El especial, a su vez, en privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. Vamos a seguir avanzando. En cuanto al testamento público abierto, el testamento público abierto, nos dice la ley, es aquel que se otorga ante notario, siempre ante notario, porque tiene la fe pública, tiene la facultad que le da la autoridad, la ley, el Estado, para ejercer la fe pública. A petición del testador podrán intervenir en él 2 testigos. Seguimos por la premura del tiempo. Testamento notarial cerrado. El testamento notarial cerrado puede ser escrito por el testador o por una persona a su ruego. Esto es, alguien que lo acompañe. No puedo escribir por alguna circunstancia. Escribe la otra persona a su ruego en papel común. No tiene que ser un papel del notario, puede ser una hoja común. El testador debe rubricar todas y cada una de las hojas al calce y al margen. Pero si no supiere o no pudiera hacerlo, precisamente la persona que hizo su ruego puede hacerlo, rubricar y firmar por él a su ruego. Seguimos. Por la premura del tiempo, vamos a hablar del testamento autógrafo. ¿Cuál es el testamento autógrafo? Pues como su nombre lo dice, es aquel testamento hecho de puño y letra del testador. Dice que será otorgado por las personas mayores de edad, y para que sea válido debe estar totalmente escrito por el testador y firmado por él con expresión del día, del mes y del año en que se otorgue. Seguimos adelante con los testamentos. Testamento privado. El testamento privado es cuando no es posible realizar testamento autógrafo. Se permite hacer el testamento privado. ¿Cuándo? Cuando el testador es atacado por una enfermedad tan violenta o grave
que no dé tiempo para que concurra ante un notario alguna epidemia, alguna situación de salud que ataque a la humanidad, a la población, y no se pudiese llegar ante el notario. Bueno, quisiera yo seguir platicando mucho, pero también por la disposición del tiempo nos encontramos un poquito presionados en cuanto a esto. Como conclusión, vuelvo a retomar, tipos de testamento por su forma, en cuanto a su forma, ordinario y especial. Ordinario se subdivide en público abierto, notarial cerrado y autógrafo. Especial, privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero. Y como siempre le digo a mis alumnos, heredemos certeza, no problemas. Muchas gracias.